Hola, buenas noches, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy nos corresponde ver el tema de la filosofía materialista, angustia y vitalismo. La agenda del día de hoy pues va a ser la explicación propiamente de este tema. Vamos a compartir también por ahí un video relativo pues a uno de los personajes que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, pues también por ahí realizar una dinámica relativa a este tema en la cual repasemos, ¿verdad?, los conceptos más importantes, así como, bueno, ver también la explicación de qué actividades espera ustedes estén realizando en esta semana, en la cual, bueno, pues corresponde la realización de el cuestionario. Esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no pueden integrarse en estos momentos en vivo. Bueno, les comento que a su vez también esta presentación la van a poder encontrar y para descargarla por medio del apartado de recursos de la plataforma. Muy bien, pues damos inicio entonces a la explicación de la sesión. Muy bien. em, Dentro de estos temas que vamos a ver que les comentaba, ¿verdad? Antes de pasar a ver lo que es estas ideologías llamadas materialismo, angustia, vitalismo, pues tenemos que ver también esta corriente llamada idealismo. El idealismo va a suponer o supone que los objetos pues no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas pues se debe de tomar en cuenta lo que es la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Entonces, con diversas variantes, el idealismo propone que las ideas pues son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu son pues entes autónomos del mundo material y que pues es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y en un caso extremo pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. Entonces vamos a ver que eh, desde el punto de vista histórico, pues los idealistas afirman que el papel de las ideas pues ha sido más determinante que las condiciones materiales. En la filosofía occidental pues vemos que el idealismo se inicia con Platón, ¿verdad? Y sus seguidores. Y bueno, pues varios filósofos medievales son los que han englobado lo que es el llamado idealismo clásico. Pero, pues, retomando el tema que vimos la clase pasada, ¿verdad? A partir de René Descartes es cuando esta vertiente, pues, se renueva, ¿verdad? Y se desarrolla hasta culminar, pues, en la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX con, pues, principales representantes como, Emmanuel Kant. Vemos que idealismo tiene ciertas variantes. Está lo que es el idealismo objetivo, el cual considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia, que los seres humanos pueden acceder a ellas a través de la experiencia y el saber. También está el idealismo subjetivo. Esto, a diferencia del objetivo, pues afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o en el espíritu de los individuos. Y esta forma de idealismo pues tiene dos variantes, la que afirma que no hay nada fuera de la mente, que el mundo exterior lo hacemos nosotros, y la que afirma que nuestros sentidos y conocimientos pues nos dan una información muy sesgada del mundo exterior, que vemos lo que queremos o podemos ver. También pues existe el idealismo platónico, que es aquel que está presente en, pues obviamente en la obra del filósofo griego Platón, el cual pues ejerció una gran influencia en la antigüedad y durante todo lo que fue la Edad Media, ¿verdad? Entonces es llamado también realismo platónico, lo que pues podemos nosotros a lo mejor entender este idealismo platónico. Entonces, este filósofo propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues el reflejo o la sombra de este mundo real al que solo pues podemos acceder a través del pensamiento. Y bueno, pues también está el idealismo trascendental.
Este es pues un postulado del filósofo alemán Immanuel Kant, eh, el cual planteó en su libro Crítica de la razón pura, en el cual pues afirmaba que todo conocimiento tiene dos partes, lo que es el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, que es el sujeto que pues realmente conoce, ¿verdad? Entonces él también afirmaba que lo que conocemos no tiene pues existencia propia que depende de nuestros pensamientos, a lo que él denominaba fenómeno. Más allá, pues estaría lo que es el objeto fuera de nuestro alcance, que es el objeto en sí. Eh, Está pues también lo que es el idealismo alemán, ¿verdad? Que van a ser pues todas esas diferentes corrientes del idealismo que prosperaron en la cultura alemana, esto a partir de la obra de Kant, y cuyos principales representantes pues fueron, además de Kant, Schelling o Hegel, y estos sistemas pues se desarrollaron enfrentados pues a ciertas teorías materialistas como el marxismo y a lo que fue el creciente predominio de la ciencia experimental. Aquí en la obra de Kant, por ejemplo, para Kant, la filosofía la resumía en tres preguntas, es decir, él decía que pues o se preguntaba qué era lo que podía saber, qué era lo que debía de hacer y si lo hacía, si hacía lo que debía de hacer, pues qué le era lícito esperar. Entonces, esas tres preguntas decía él mismo que se podían resumir en una sola, que era pues preguntarse qué era el hombre, ¿verdad? Entonces, este filósofo pues formó parte del movimiento de la Ilustración. eh, y bueno, fue autor de tres obras muy importantes, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la crítica de la razón pura. Y en esta última propuso pues lo que fue la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad de pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible como parte pues de un idealismo trascendental. Otros representantes fueron, por ejemplo, Hegel. Él también fue un filósofo alemán, autor de la obra La fenomenología del espíritu, en donde pues muestra lo que es la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual histórica hasta pues llegar al saber absoluto en sí, ¿verdad? Lo que es la autoconciencia plena. Entonces, en otras palabras, pues exponía lo que era el movimiento del absoluto como el espíritu, del ser como pensamiento que piensa su objeto, ¿verdad? Eh, y ante lo pensado, pues se descubre lo que es la única realidad, que es la unidad del todo. Entonces, aplica lo que es la antigua noción griega, ¿verdad? De lo que conocemos como dialéctica, en su sistema filosófico. Y dialéctica, pues es este término que Hegel emplea en esta filosofía para definir pues la manifestación, la revelación del espíritu humano, que es la percepción, lo que viene siendo también el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y lo que viene siendo pues el saber. Pasamos entonces a lo que es el materialismo. El materialismo se define como esa doctrina filosófica que va a postular que la materia pues es lo primario y que la conciencia va a existir como consecuencia pues de un estado altamente organizado de esta, lo que va a producir pues un cambio cualitativo. Aquí vemos que el materialismo histórico pues se refiere a esa doctrina que de acuerdo con Marx y con Engels, pues los cambios en el espíritu de la sociedad teniendo en cuenta que pues se expresaban en lo que es la superestructura, pues se derivan de las relaciones económicas de producción. Vemos que el materialismo histórico pues trata de percibir aquellos cambios históricos culturales que se producen debido pues a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases que definía Marx. Todo ello pues en contraposición de lo que es la creencia de Hegel en lo que pues establece la sucesión de la historia en base a la determinación del espíritu. Entonces,
Vemos que este materialismo, pues, se trata de esa corriente, filosófica cuyos postulados centrales, pues, giran en torno a la idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. Para el materialista, pues, sea cual sea su tipo, la materia precede al espíritu, el cual es considerado, pues, un derivado organizado de la misma y pues es independiente de todas las tentativas de percepción que el individuo haga, ¿verdad? Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir. Entonces se opone al idealismo por razones, por ejemplo, cómo sería ver estas características en las cuales por ejemplo, podemos decir en cuanto al materialismo, bueno, pues se trata de esa escuela filosófica que ya mencionamos, que postula que la realidad pues, puede ser comprendida siempre primando el concepto de la materia. Em, Se declara que la materia pues, es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano. Existe lo que se denomina materialismo histórico, que es esa doctrina pues basada en el marxismo, que hace pues un estudio de los procesos históricos, tomando en cuenta lo que son pues las condiciones materiales de la época. En este caso pues se toman en cuenta aspectos como la economía y la política, ¿verdad? Lo que es el materialismo dialéctico, el cual pues procura el estudio de las contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción pues surgen diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, por dialéctica pues vamos a remontarnos, por ejemplo, eh, a lo que es la teoría de la dialéctica. Aquí concebimos el movimiento, ¿verdad? La dialéctica concibe ese movimiento como uno de los elementos pues, más importantes para el ser. La realidad dice que está sometida al devenir y la historia, es decir, quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues es incapaz de comprender la concepción de tal objeto. Entonces, vemos aquí que tiene su origen en el cambio, puesto que la realidad pues es el ámbito en donde nace cierto conflicto, idea que pues aterrizada a la que es la teoría política pues se refiere a las diferentes construcciones sociales que pues son consecuencia de pensamientos antagónicos, ¿verdad? Entonces vemos que el cambio siempre sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera a partir de la realidad. Marx lo divide en tres cambios, es decir, uno que le llamó tesis o momento de afirmación de una realidad, otro que denominó antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, que es el momento de integración de dos realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que da lugar a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, aquí el estudiar la teoría de Marx pues implica emprender un análisis histórico del desarrollo económico de la sociedad, como sabemos, ¿verdad? Y bueno, pues sus postulados son considerados una herencia teórica que hoy en día pues se aplica a lo que es el campo de diversas áreas de estudio. Marx, como sabemos, ¿verdad? Pues es el fundador del llamado socialismo científico. eh, el cual pues es un elemento básico de lo que fue la lucha de clases que él propiamente emprendió junto con pues Engels, ¿verdad? Y bueno, pues fue un pensador de origen alemán, considerado, como ya dijimos, el padre del socialismo científico. Su obra más importante pues es el Capital, y bueno, pues el legado de Carlos Marx ha sido pues muy importante para lo que es el pensamiento económico y gran parte de sus principios pues siguen en continuo estudio e investigación. Entonces, sus ideas pues englobadas dentro de lo que es el ideario conocido como marxismo, pues han sentado lo que es la teoría de la filosofía económica comunista. Carlos Marx pues ha hecho muchos aportes, entre ellos, por ejemplo, dentro de sus maneras de pensar, él pues pensaba, ¿verdad?, que era bueno que se mandara a los niños a la escuela, no al trabajo, ¿verdad? Eh, allá
pues en la época de 1848, cuando Carlos Marx estaba escribiendo junto a Engels lo que es el Manifiesto Comunista, pues el trabajo infantil era lo normal. Entonces, pues el hecho de que tantos menores hayan logrado pasar pues del trabajo, de estar en la fábrica al aula, pues tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho y que hizo Carlos Marx. También él decía, ¿verdad?, que quería que pues las personas tuvieran tiempo libre y que decidiéramos cómo usarlo. Eh, Carlos Marx escribió sobre cómo para sobrevivir en una sociedad capitalista, pues obviamente la mayor parte de la gente nos vemos obligados a vender lo único que tenemos, pues a cambio de dinero, que en este caso sería nuestro trabajo. Y según él, a menudo esta transacción pues es desigual, lo que puede llevar pues a cierta explotación, ¿verdad?, del individuo, el cual pues puede terminar sintiendo que ha perdido toda su humanidad. Entonces, Carlos Marx sería más para los trabajadores, deseaba que pues fuéramos independientes, que fuéramos creativos y sobre todo pues dueños de nuestro propio tiempo. Es decir, eh, él decía que deberíamos de vivir una vida que fuera pues más allá del trabajo, una vida en la que tuviéramos pues autonomía, en la que podíamos pues decidir cómo es que queremos vivir, ¿verdad? También pues que no todo gira en torno al dinero, ¿verdad? También necesitamos estar satisfechos con nuestro trabajo. Entonces, eh, aquí por ejemplo, decía, él pensaba que el empleo debía de proporcionarnos la oportunidad de ser creativos, mostrar todo lo bueno de nosotros mismos, ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Y según él, ya que pasábamos tanto tiempo en el trabajo, pues debíamos de obtener algo de felicidad de lo que estamos realizando, es decir, de nuestra labor, ¿verdad? También pues nos instaba, ¿verdad?, a no soportar lo que no nos gustaba, que en ese caso, pues buscáramos cambiarlo, ¿verdad? Que si algo no funcionaba en nuestra sociedad, si sentíamos que había injusticia o desigualdad, pues podíamos organizarnos, protestar y luchar por el cambio, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que Carlos Marx pues creía en la transformación y obviamente pues animaba a los demás a impulsarla. Como vemos, pues parte de estas ideas se han vuelto populares. También tenemos por ahí a otro pensador, Arthur Schopenhauer. Él fue un pensador alemán, ¿verdad? Pues recordado por influir en pensadores como Nietzsche, también como Freud. Y pues vemos, ¿verdad?, que él también se le conoce como el filósofo del pesimismo. Esto porque, pues él decía, ¿verdad?, que cuando queríamos algo, pues sufríamos porque no lo teníamos. Estábamos siempre, pues pensando y viendo de qué manera, de cierta manera, sufriendo por tratar de conseguirlo. Podemos lograrlo, es decir, desear otra cosa en la cual esto se convertía como un nuevo dolor y o simplemente pues no desear ya nada, es decir, hastiarnos, ¿verdad? Y este tipo de pensamiento pues fueron pues formas de pensar que lo consideraron, ¿verdad? Como el pensador pues del pesimismo, ¿verdad? Entonces vemos que a diferencia de Kant, pues él entiende que por el intelecto se accede a lo que es el fenómeno, mientras que el cuerpo pues acerca a las cosas en sí, permite conocer lo que es el mundo en sí mismo, lo que es voluntad, necesidad y deseo. En otro tipo de corrientes llamado vitalismo, esta corriente de pensamiento filosófico pues nace por allá en el siglo XIX, principios del XX. Esta pues tomaba en consideración lo que es la vitalidad como parte fundamental del ser. Decía que la razón provenía de la vitalidad y que la vida pues era una realidad irrevocable. Aquí vemos que surge, ¿verdad?, en contraposición al racionalismo, dado que intentaba pues darle un carácter humano y moral al hombre, que el racionalismo pues había eliminado.
¿verdad? Para los vitalistas, pues la vida era mucho más extensa que la razón y el origen y fin de la razón, pues es la vida. Y según la teoría del vitalismo, pues todos los organismos vivos tienen un elemento vital que obviamente los hace diferentes de los seres inanimados. Esta corriente de pensamiento pues es usada para causas animalistas, antiaborto, pacifistas, veganas, vegetarianas, entre otras, ¿verdad? Hoy en día lo podemos ver. Esto pues con la intención de darle un carácter vital a todos los seres diferentes de los inanimados. Entonces aquí propone el conectar con la realidad de una manera pues humana, ¿verdad? Por eso pues intenta no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad, esto a través pues de sensaciones, sentidos, emociones e impulsos. Entra entonces aquí uno de los considerados el representante más destacado del vitalismo, quien fue Friedrich Nietzsche. Aquí su pensamiento pues se basa en una crítica profunda a lo que es la cultura occidental. Eh, Hay una llamada crítica a la moral, en la cual pues Nietzsche predica que la ética occidental pues es totalmente racional, basada en el hecho de que pues hay un ser superior que lo controla todo y desprendiéndose de la voluntad vital del hombre, en donde él dice que la moral occidental de la época pues está influida por Sócrates, por Platón y el cristianismo, y que ha invertido por completo los valores morales. También hace una crítica a la religión, específicamente a la cristiana. Para él, pues el cristianismo había invertido y vulgarizado los valores, haciendo pues al hombre temeroso y culpable y no permitiéndole sentir y actuar por instinto. Y entonces para él, pues la solución era acabar con el pilar fundamental de la religión, que la moral pues se debía de centrar en el impulso vital. También hizo una crítica a la filosofía, ¿verdad? A la filosofía de la época. Aquí la corriente filosófica anterior a Nietzsche pues era el positivismo, una disciplina pues totalmente racional que veía al hombre como un ser estático y no cambiante, conceptos que Nietzsche pues rechazaba de manera pues muy firme, ¿verdad? Con su pensamiento vitalista. Y aquí un concepto que introdujo fue el de superhombre, un ser que sería la evolución del hombre. Este sería pues una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase totalmente pues de Dios y que quedara solamente él, ¿verdad? Aquí el superhombre pues tiene ese impulso vital como una brújula de vida, quiere vivir, quiere superarse y estar en conexión con la tierra que pisa, ¿verdad? Nace lo que es el llamado nihilismo, que es una doctrina filosófica que pues considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales, a menudo pues fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último teológico, ¿verdad? En ausencia pues de un orden divino, toda vez que pues Dios, ¿verdad? Hasta esta época pues había muerto, ¿verdad? Entonces, eh, aquí obviamente el mayor exponente de esta doctrina es propiamente Nietzsche, ¿verdad? Para quien la muerte de Dios pues significaba que ya no teníamos referente y que estábamos instalados en ese enorme vacío que nos había dejado Dios. Existen dos tipos de nihilismo, el nihilismo activo, el nihilismo pasivo. Aquí Nietzsche proponía que el nihilismo pues tenían estas dos actitudes opuestas. Eh, en el caso del nihilismo activo, pues también llamado positivo, pues era aquel que proponía la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia para bien de poder sustituirlos por otros que pues inauguraran un nuevo momento en la historia para lo que es la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Y en el caso del nihilismo pasivo o negativo, pues era aquel que surgía como consecuencia de pues la muerte de Dios, de la crisis de sentido que ésta generaría
Y en ese sentido, pues el nihilismo pasivo se manifestaba con actitudes como la desesperanza, la inacción, la renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces tenía pues un personaje sobrenatural exterior a ella, que obviamente la dotaba de sentido, pues resultaba entonces insostenible, vacía y sin sentido, ¿verdad? Entonces, aquí la idea del superhombre, pues, deviene del pensamiento filosófico de Nietzsche, quien define a este ser, pues, como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esta palabra de superhombre se traduce de pues, ese término alemán empleado por Nietzsche, el cual también pues se traduce como suprahombre. Entonces, se trata de aquel ser humano que rompe con esas tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. Entonces, cuando el hombre se libera de todas las influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busca su estado de pureza y voluntad, ¿verdad? De establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces, pues se da origen a lo que es este superhombre y se descubre pues la verdad de la existencia. Eso era lo que Friedrich Nietzsche pensaba pues en aquella época. Vamos a ver, bueno, aquí ya vimos la parte del concepto de nihilismo. Vamos a ver precisamente a este personaje, ¿verdad? Y ver pues este otro concepto que él manejaba, ¿verdad? Para entender un poco pues parte de su pensamiento, en este caso pues a lo que él llamaba el eterno retorno. Déjenme reviso si tenemos audio, muy bien. Ok, vamos a verlo. Nietzsche en La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió: somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y, según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones. Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino.
¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así que así lo querré. Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día. Así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante, no siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo, y a pesar de eso, aceptamos repetirla. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Espero que los conceptos, bueno, que hayamos visto el día de hoy en relación a estos grandes pensadores, bueno, pues hayan quedado claros. Y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Cualquier duda que lleguen a tener, ya saben, con toda confianza pueden comunicarse por medio del apartado de mensajes. Nos vemos y bueno, pues estamos por ahí trabajando en la plataforma. Espero ver por ahí sus avances en la misma. Gracias, nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.